Este mensaje le he titulado El reino glorioso de nuestro Rey. El reino glorioso de nuestro Rey. Y dice el Salmo 110, es un salmo corto. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo por el camino, por tanto levantará la cabeza. Recientemente, en el mes de octubre, tuve que tomar unos días para poder ir a visitar a las iglesias y cumplir un compromiso en la ciudad de Monterrey. Entonces estuve en la ciudad de Orizaba y de Córdoba. Como ustedes saben, Orizaba está al pie del volcán del Pico de Orizaba. Y luego fui a Costa Rica. Costa Rica y Cartago está rodeado de volcanes y de las cordilleras, unas cordilleras hermosas, ¿verdad? Y luego fui a Monterrey. Monterrey está construido en medio, ¿verdad?, rodeado de cerros y pegadito a la Sierra Madre. Y una de las cosas que me impactaba, yo que vengo de afuera y me llama la atención, el Cerro Bola, hermanos, es verdaderamente un cerro. Entonces yo veía esas montañas, ¿verdad?, majestuosas, y las veía, y cuando tú ves algo tan grande, se ve como cerquita. Y yo pensaba casi, no, pues podemos como casi caminar y llegar ahí, ¿no? Y la gente que estaba ahí me decía, no, están todavía bien lejos. Pero se veían para mí como unas paredes inmensas, ¿verdad? Y luego decía, y mira cómo está grande la cordillera. Me decía, no, es que estás viendo enfrente la montaña y atrás está la sierra. Y la sierra está aún más lejos. Pero visto desde mi perspectiva, se veía la montaña junto con la cordillera y era muy difícil saber dónde paraba a lo mejor el pico la montaña esta aislada, y dónde estaba la cordillera de la sierra. Y eso es lo que describe cómo funciona la profecía en el Antiguo Testamento. Este salmo es un salmo profético, es un salmo real porque habla del rey, pero es un salmo profético porque apunta no solamente a algo que estaba pasando ahí en Israel en ese momento, sino algo que iba a suceder 1000 años después con la exaltación de Cristo por medio de su muerte y resurrección, y luego miles de años después con su venida y su glorificación. O sea, es así como que estás viendo algo que está sucediendo de hace 3000 años y lo ves y dices, ok, esto tiene que ver algo con el rey David, pero luego estás viendo atrás de eso que parece que está cerquita, que está junto en el mismo salmo, pero es algo que va a venir después y habla de otro rey, un rey mayor, un rey más grande, un rey más majestuoso. Y ves la gloria de lo que la obra de Cristo Jesús, y luego después de eso viene todavía algo más glorioso, más majestuoso, que es la consumación del reino en el día final. Y todo eso está en este salmito de 7 versículos. Y es algo glorioso que el día de hoy vamos a ver y apuntar hacia allá. Ahora, el salmo te presenta
de manera especial a Cristo. Cristo exaltado como Rey, como Salvador, como sacerdote y también como juez. Entonces, al ver a Cristo, hermanos, lo que el Salmo no nos dice explícitamente, pero que implica es, si se nos está presentando a Cristo, luego la pregunta es, ¿cómo hemos de responder a ese Cristo? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción y nuestra respuesta al tener a este Cristo presentado como lo presenta el Salmo? Esa es la pregunta que debemos de tener al final o atrás de nuestra mente al estar oyendo estas cosas, para poderlas contestar en nuestra propia vida. Este es el Salmo más citado de todo el Nuevo Testamento. ¿Okay? Lo citó Jesús, lo citaron los apóstoles, tiene referencia en Apocalipsis. O sea, este salmo es un salmo muy importante. Y lo vamos a ver entonces el día de hoy. Y el llamado que vamos a ver es que a responder a esto es algo que queremos aplicar y terminar al final. Primero que nada, el salmo tiene tres partes. Tiene tres declaraciones directas del Señor. O sea, es Dios hablando específicamente y nos dice que el Señor está hablando. Y el que está hablando es Yahvé, el Señor Dios Todopoderoso, Yahvé, nuestro Padre Dios. ¿Ok? Y le está hablando a un Señor, le está hablando a un rey, le está hablando y declarando algo a su rey. Y esto es un oráculo, esto es una declaración que así empieza en el versículo 1, que es el versículo, uno de los versículos más importantes y más citados en la Biblia. Y dice el versículo 1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es una afirmación, esto es una declaración de Dios directo sobre un rey, un señor. Ahora, si tu pregunta es, bueno, ¿a quién le está hablando? ¿Quién es este? Tu Biblia dice el Señor a mi Señor. Pues te fijas, el primer Señor es todo en mayúsculas. Quiere decir que ahí lo que está es la palabra Yahvé. Y el segundo Señor es la palabra Adonai, que significa rey, que significa Señor. ¿De quién está hablando Dios Padre aquí? ¿A quién le está diciendo que se siente a su diestra? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice que esta afirmación es sobre Jesús. El Señor le está hablando a Jesús, pero ¿por qué? Fíjense, cuando Jesús hizo referencia a este salmo, fíjense cómo lo puso. En Mateo 22, versículo 41 al 46, si lo quieres buscar, está en la página 1008. Jesús, están reunidos todos los fariseos y Jesús les hace una pregunta. Y dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? Cristo es la palabra griega de la palabra Mesías en hebreo. Mesías, el ungido, el enviado por Dios, el Cristo. Y le dice a Jesús, ¿de quién es hijo? Y los fariseos le contestan, de David, lo cual es correcto. El Cristo iba a ser descendiente de David. Le contestan ellos, de David. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Aquí nos dice Jesús que el autor
es David. Dice Jesús que David escribió esto movido por el Espíritu, inspirado por el Espíritu. Y nos dice que el Cristo, el Mesías, es hijo de David. Pero también nos dice entonces que el Cristo, el Mesías, ¿verdad?, es el Señor de David. Entonces este pasaje nos está dando iluminación sobre de qué se trata realmente este versículo. David está escribiendo sobre el rey, él está pensando en el rey, pero inspirado por el Espíritu es movido a escribir algo que no tiene sentido, que no tenía sentido para los judíos. O sea, ellos decían, sí, David está hablando y está hablando de él. Pero entonces Jesús les aclara que este salmo se trata de él mismo. Se trata del Mesías que habría de venir al mundo. Entonces el salmo es una exaltación de Cristo, es una exaltación del Mesías al colocarlo en un lugar de honor y majestad a su diestra. Dios Padre, Yahvé Todopoderoso, Dios eterno, está exaltando a Jesús y lo está sentando a su derecha. Como dice Filipenses 2, es una posición de exaltación. Y exalta a Cristo en esa posición, y esa exaltación es para la gloria de Dios. Cuando los apóstoles salieron a predicar el evangelio, hermanos, esto es lo que ellos afirmaban: sepa con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Este Jesús que fue crucificado, Dios lo ha exaltado y lo ha hecho Señor, el Adonai, el Rey. Y lo ha hecho el Cristo. Entonces Jesús dice, este pasaje, este salmo, se trata de Cristo. Y los apóstoles interpretaron, a Jesús que crucificaron, Dios lo hizo, el Señor y el Cristo. Entonces no debemos de tener duda, hermanos, el Nuevo Testamento nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Este es tan importante porque claramente está establecido en la Biblia que este salmo habla de Jesús. Y habla de Jesús y habla del Padre, cómo ve a Jesús y cómo quiere que consideremos y entendamos a Jesús. El que Jesús esté sentado a la diestra del Padre no nomás es una posición de exaltación, sino es una posición que muestra el agrado de Dios Padre sobre Jesús. Yo lo veo con mis nietos, yo lo veo con mi esposa. Si yo estoy en un lugar y estoy sentado a la mesa y estoy solo y veo a uno de mis nietos, una de mis nietas, o a mi esposa, y le digo, ven, siéntate aquí conmigo. ¿Y por qué digo eso? Porque me encanta que se sienten ahí conmigo. Porque me gusta que se sienten ahí conmigo. Porque son las personas más amadas que tengo yo en mi vida. Y eso es lo mismo que está haciendo el Padre. El Padre ve a Jesucristo, dice Filipenses, porque se humilló, entonces Él lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a su diestra. Cuando el Padre ve a su Hijo, el más amado de Dios, dice, siéntate a mi diestra. En esa posición de honor y de exaltación y de gloria, pero también es la cercanía del Hijo al Padre. Ahí empieza el Salmo. Y entonces habla él al Señor y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten ustedes que Dios es el que va a tomar
cartas en el asunto. Es el que está obrando en todo el mundo, sometiendo a los enemigos de Jesús bajo sus pies. Y lo que es una referencia militar, ¿verdad? Cuando en el Antiguo Testamento, ustedes lo van a ver, cuando se derrotaba a un rey, el general o el rey ganador ponía su pie sobre el cuello de ese rey derrotado, significando su derrota total. Y era común inclusive que antes de ejecutarlos, colocaba su pie sobre la cabeza del enemigo. Esta una expresión fuerte, es una expresión importante, pero Dios está diciendo, tus enemigos, Jesús, tú que estás sentado a mí, yo los voy a poner bajo tus pies. Los voy a humillar para que tú te exaltes sobre esos que te han rechazado. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice en 1 Corintios que Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que va a derrotar y que va a poner bajo sus pies dice que es la muerte. Entonces, el Padre hace esta obra y la hace por medio de Jesús. Derrota a sus enemigos y lo pone bajo los pies de Cristo. Y Cristo mismo dice, debe reinar. Entonces, está sentado a la diestra del Padre, pero Cristo está reinando. Fíjense ustedes en el versículo 2. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. El cetro es una barra, a veces es de oro, como una especie de bastón adornado, hermoso, que representa el reino el ejercicio del reino del rey. Extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Aquí está una segunda declaración de Dios, un segundo imperativo. Que les dice, siéntate, y ahora le dice lo que quiere que hagas sentado. Le dice, quiero que reines, quiero que extiendas tu cetro. Cuando el rey hacía una declaración sobre alguien o sentenciaba a alguien, él extendía su cetro sobre la persona, significando la autoridad real, diciendo, te concedo lo que me estás pidiendo. Y era una declaración, ya una vez dicho eso por el rey, era irrevocable. Y le está diciendo a Jesús, yo quiero que tú extiendas desde Sión tu poderoso cetro y domines estando aún rodeado de tus enemigos, tú empieces a ejercer tu reino. ¿Qué es Sión? Sión es Jerusalén, es el término espiritual de Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad real, la ciudad donde estaba el reino y donde estaba el templo. O sea, donde estaba el reino del pueblo de Dios y donde estaba el Señor presente, reinando por medio de su rey. Ahí estaba en Sión, ese representa el lugar en la tierra en donde está Dios con su pueblo, en donde reina Dios por medio de su rey. El Mesías, hermanos, que el Cristo es precisamente ese Mesías que venía a establecer el reino de Dios entre los hombres. Cuando Jesús proclamaba el reino de Dios ya está aquí, Él estaba hablando como el Mesías, diciendo, yo he venido a establecer el reino de Dios, a extender ese dominio. Ese es el retrato de nuestro Señor Jesús. Él vino para establecer el glorioso reino de Dios en la tierra. Por eso le dice, desde Sión, desde ahí donde tú moriste, donde tú resucitaste, donde se rompió el velo del templo, desde ahí extiende tu reino. Domina. Y domina en medio de tus enemigos. Quiere decir que el reino de Cristo está avanzando en medio de un mundo de pecado. Es una de las cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos. Nosotros somos el producto
de la extensión del reino de Dios avanzando, y llegó hasta Ciudad Juárez el reino de Dios y ha estado salvando personas desde que, Cristo está extendiendo su dominio, está llamando, está conquistando, está salvando, está comprando gente para su pueblo. El Señor no está inactivo, no está dormido. Cristo no está sentado leyendo cómics. Cristo está reinando y está avanzando su reino, está cumpliendo el mandato que le dio el Padre. Domina, conquista. Yo les he dado este ejemplo hablando precisamente de esto de Irán, el país que más persigue a los cristianos, es donde más está avanzando la iglesia. Es la iglesia que está creciendo más grandemente y rápidamente en todo el mundo, está en Irán. Y antes de que fuera Irán, ¿saben cuál era? Era China. Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos, tenemos que pedirle, Señor, venga tu reino, avance tu reino, conquista, salva, llama a hombres, Señor, rescata, haz tu obra, Jesús. ¿Por qué? Porque Él está reinando en medio de sus enemigos. ¿Y está reinando para qué? Está reinando para formar un pueblo que sea suyo. Fíjense en estas cosas. A veces hay que leer la Biblia con cuidado. Fíjense cómo dice: domina en medio de tus enemigos. Y qué curioso, está hablando de Cristo reinando sobre sus enemigos. Y luego el versículo 3 habla de otras personas. ¿De quién? Dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y está curioso porque está pensando, el Señor está hablando del mundo, de Cristo ejerciendo dominio. Y dice: primero están tus enemigos, ahí quiero que domines. Ahí con los pecadores, los rebeldes, ahí quiero que tú ejerzas tu reino. Y luego dice, y luego hay otros. Hay un pueblo, ese pueblo que es tu pueblo. Jesús está reinando, hermanos, y al reinar está produciendo, está engendrando un pueblo que sea de Él, tu pueblo. Y está hermoso este pasaje, este versículo 3 dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Está un poco difícil interpretar este versículo, ¿ok? Tal vez de todo el Salmo, este es el versículo más difícil de interpretar, pero a la misma vez es un versículo muy interesante y muy hermoso, porque está hablando de un pueblo que se ofrece. Un pueblo que se ofrece voluntariamente al Rey, que se entrega, que se presenta. Y si la imagen de Cristo dominando sobre sus enemigos es lo que ve, es la imagen que traíamos, esta imagen lo complementa. ¿Verdad? Vimos a Cristo con su cetro reinando en medio de sus enemigos, tomando decisiones, conquistando, avanzando. Y la siguiente imagen es de un pueblo que viene de manera sumisa, entregándose y ofreciéndose al Rey. Así como diciendo: aquí estamos, Señor, ¿para qué servimos? Aquí estamos, Señor, para acompañarte. Aquí estamos, Señor, somos tuyos. Haz con nosotros lo que tú quieras. Dinos qué hacer. Se están ofreciendo y se están entregando, y ese es su pueblo. Y los pinta de una manera gloriosa. Los pinta vestidos en el esplendor de la santidad. En el esplendor, en la brillantez de la santidad. Noten ustedes ese esplendor de la santidad. Y fíjense ustedes, en Apocalipsis capítulo 19 vemos nosotros una imagen de este rey juzgando
de este rey conquistando, de este rey reinando. Y también junto con este rey está su pueblo. Y cuando habla de este rey que viene de nuevo, lo menciona así en el capítulo 19. Dice, regocijémonos, versículo 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. Y noten esta palabra, resplandeciente y limpio. El esplendor de la santidad de estos que se han consagrado para su rey, que se han entregado, dice, vienen a Él. Vienen a Él. Y la imagen continúa ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis y empieza a hablar. Y entonces dice Juan, y entonces vi a uno que venía en un caballo blanco. Y sobre su muslo decía fiel y verdadero. Y sus ropas eran rojas. Decías, vestido con la sangre, representando su sacrificio. Y dice, ahí continúa el versículo, dice, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. El Apocalipsis, hermanos, que es la cordillera que está atrás de la sierra, atrás del monumento, del monte inmenso que es Cristo, ¿verdad? Dice cosas que tenemos que rascarnos la cabeza. Cuando está hablando de la iglesia, el Señor dice, y al vencedor yo le voy a conceder que se siente conmigo y que reine conmigo. Y que ejerza dominio. Y tú dices, Jesús les dijo a sus discípulos, y yo los voy a sentar a ustedes en 12 tronos y ustedes van a reinar y van a juzgar las tribus de Israel. Es increíble, pero este salmo está apuntando a lo que el Señor, este glorioso Mesías y Cristo, este pueblo que es de Él, viene para unirse a Él en la batalla, en la conquista. Porque no solamente dice que vienen en el esplendor de la santidad, dice, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Está medio reburujado, pero está hablando, la aurora es el amanecer, ¿verdad? Y en el amanecer, ¿verdad? La manera como se expresaban los judíos del amanecer era como un nacimiento de nuevo. Y dice, en ese amanecer, dice, esta juventud que viene, y eso es algo que me llama la atención, que lo refiere como los jóvenes, tu pueblo, como representa todo el pueblo como jóvenes. Se me dio esperanza, Señor, ok, si yo me muero teniendo 70 años, Señor, ya viejillo ahí, ¿verdad? Y si alguien tiene 70 años, y no ofensa, no quiero que se ofendan, ¿verdad? Pero ya estamos viejillos. Yo digo, Señor, ¿me vas a resucitar así viejillo? Ya sin oír bien y sin... O no, o sea, me va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso. Yo quiero pensar que me va a resucitar con un cuerpo joven. Porque también, ¿qué pasa con los bebitos que se murieron en el vientre? ¿Los va a resucitar así? ¿De 5 meses o de 4 meses? ¿O cómo? Yo siento y creo por este pasaje que el Señor va a levantar a todos los suyos dice, serán como ángeles, van a tener un cuerpo. Los ángeles nunca dice que un ángel viejo y un ángel joven. Son ángeles, simple y sencillamente. Y así seremos nosotros, el pueblo de Dios. Pero me encanta esta imagen, porque yo la veo así. Dice, así como aparece el rocío en el amanecer, con esa frescura. Ahora en la mañana amaneció, creo que llovió, porque pues era demasiado para que fuera rocío, ¿verdad? Pero estaba todo mojado. Pero amanece fresco, ¿verdad? Cuando está el rocío amanece fresco.
Así como aparece el rocío en el amanecer, con esa frescura, así aparece esta juventud, con la frescura de la juventud. Así será ese pueblo para el Señor. Cuando el Señor venga en los cielos, va a brillar una nueva aurora, un nuevo día. Y va a brillar con la luz de su gloria. Y su pueblo vendrá en esa luz, con esa luz como la frescura del rocío. Creo que eso es lo que significa ese versículo. Desde su perspectiva, hermanos, desde su perspectiva, cuando el Señor se levante de su trono, se suba a su caballo blanco y venga a conquistar en la batalla final, cuando Él vea a su pueblo reunirse junto con Él, como dice el libro de Tesalonicenses, el Señor lo va a sentir como algo refrescante. Él es el nuevo amanecer, porque les puedo asegurar, hermanos, cuando venga Cristo, va a ser una luz gloriosa que se va a ver en toda la creación. Y ahí va a venir el pueblo del Señor a unirse a Él. Pero son aquellos que se entregaron y que se ofrecieron voluntariamente. Yo quiero agregar nomás algo a esta imagen. Ahí está diciendo que se ofrecen voluntariamente, se entregan voluntariamente, porque tiene esta imagen que el Señor viene a la conquista y se le junta a todo el pueblo. ¿Ok? Pero también tiene esta imagen que este pueblo llegó a ser su pueblo por medio de esa ofrenda voluntaria. O sea, ellos se ofrecieron, se entregaron a Él, respondieron a Él. Cuando Él llama, ellos vienen. A diferencia de otros que Él llama y no responden. Entonces quiere decir que este ofrecimiento voluntario, hermanos, es una postura. Y es una postura permanente. Es una postura que debemos de tener siempre. Es la postura del pueblo de Dios. Siempre ofreciéndose ante su rey. Siempre sumisos ante su rey. Siempre dispuestos a responder a su rey. Siempre entregándose, siempre rindiéndose, siempre buscándolo, siempre estando ahí. Y esa es nuestra lucha, que tal vez sí nos ofrecimos voluntariamente cuando escuchamos ese llamado, pero la lucha es que luego permanezcamos en esa postura día tras día, tras día, tras década, tras toda tu vida. Me acuerdo mucho de hace muchos años de un comentarista cristiano que salía en el radio, que lo escuchábamos mucho. Un día se levantó su esposa y vio que no estaba en la cama y se levantó temprano a orar y fue y lo buscó y lo encontró de rodillas postrado en el piso, muerto. Yo pensé, dije, híjole Señor, así quisiera morir. Que me llames, ven, quiero hablar contigo. Que mi respuesta sea, aquí estoy Señor. ¿Qué se te ofrece? Y que el Señor me diga, hoy, en este momento, te vienes conmigo. En esa postura. El Señor desde Sión extiende su reino y su pueblo continuamente se ofrece voluntariamente a Él en el día de su poder. Señor, que seamos verdaderamente nosotros esa frescura para ti. La segunda parte del Salmo, que es una de las cosas también
sumamente importante sobre este rey. Es el versículo 4. El versículo 4 yo lo consideraría como algo separado del resto del pasaje. Dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yahvé Dios sigue hablando y ahora jura. Y jura de una manera definitiva. Hace un juramento del cual no se va a retractar. Y le dice, tú eres un sacerdote eterno. Y le dice, y la orden de tu sacerdocio no es la orden levítica, no es la orden de Aarón, es la orden de Melquisedec. Aquí es algo interesante, hermanos, es algo que debe de haber desquiciado o descontrolado a los fariseos y saber con qué está haciendo aquí Dios, ¿verdad? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que Dios designa como representante de los hombres delante de Él. Ese sacerdote se le da la autoridad, se le da la capacidad de interceder o de ser el mediador entre Dios y los hombres. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, cuando el Señor está hablando aquí de Jesús como sacerdote, Cristo es sacerdote, está diciendo, este va a ser un rey muy particular. Este es un rey glorioso que domina, que va a reinar, pero también es un sacerdote. El Señor lo ha constituido como un sacerdote y quiere que veamos nosotros a este sacerdote, porque la imagen de Cristo no solamente es de un rey. Está diciendo aquí, es un rey que es sacerdote. ¿Y por qué del orden de Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Bueno, el libro de Hebreos nos dice que Melquisedec era el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Este nombre, entonces, dice Hebreos, significa rey de justicia y significa rey de paz. O sea que es un sacerdote, pero es rey. Rey de justicia, rey estableciendo la justicia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y también un rey que viene a establecer la paz. Es un personaje misterioso que aparece en Génesis, a quien Abraham le entrega los diezmos después de tener una victoria sobre varios reyes. No sabemos su genealogía, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde se fue, no sabemos cuándo nació, no sabemos cuándo murió. Representa un sacerdote antiguo desde antes de que hubiera y existiera Israel y desde antes que hubiera una ley, y es un sacerdote hasta la perpetuidad. O sea, desde antes, desde Abraham, Melquisedec ya apuntaba, Melquisedec es un tipo de Cristo. Así se lo presentó en la Escritura y así lo entendían ellos. Y entonces, en Hebreos capítulo 6, fíjense, Hebreos capítulo 6, si lo quieren buscar en la página 1236, dice esto acerca de Cristo. Dice, por lo cual Dios Padre, Yahvé, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa. Los herederos de la promesa somos nosotros. Deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. Lo que no puede ser cambiado de manera definitiva, de manera inmutable, su propósito. Interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Fíjense, Él quiere animarnos grandemente por este juramento. Él jura. Dice, te voy a jurar, este Mesías, este sacerdote para siempre. Y dice, para que seamos animados, para que podamos nosotros agarrarnos de la esperanza que tenemos delante de nosotros. Y por eso dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, el velo del templo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Esos sacerdotes eran intercesores, eran los que estaban ofreciendo sacrificios en favor de los pecadores. Ellos iban y abogaban y decían, Señor, perdónalos. Y aquí está este sacrificio, para agradarte, Señor, para lograr el perdón de pecados. Pero ellos mismos eran pecadores y tenían que ofrecer un sacrificio por ellos mismos. Jesucristo no, porque es un sacerdote santo, inocente de pecado, perfecto en obediencia. Es un sacerdote eterno y por toda la eternidad. ¿Saben una cosa? Jesús, aún en la eternidad, va a tener sus ropas reales de rey y sus ropas de sacerdote. Entonces Él va a estar abogando por nosotros por la eternidad. Sacerdote eterno, perpetuamente vive para interceder por nosotros, dice el versículo 7 de Hebreos. Todo el capítulo 7, hermanos, desde el 5, 6, 7, 8, 9, 10, está hablando de Jesús como sacerdote. Es un sacerdote con una vida indestructible, perfecto, no es débil, no es mortal como los demás. Y es un sacerdote que entra directo a la presencia de Dios, a donde está el trono de Dios, atrás del velo, y dice, y ahí viene y Él lleva, ¿verdad? Como si en su mano llevara un ancla. Ustedes saben para qué cómo son las anclas, ¿verdad? Son como unos ganchos que donde tú lo clavas ya no se mueve. Dice, tenemos nosotros un ancla adentro, ahí, en donde está la presencia del más glorioso, donde está Dios. Ahí Jesús dice, ahí fue y metió el ancla, Él es el ancla. Y nosotros estamos agarrados con esa ancla hasta la presencia de Dios, dice, para que tú te agarres fuerte de esa promesa. La promesa de que tienes un sacerdote que está intercediendo por ti, esa es la esperanza que te va a meter ahí. Y dice, quiere que lo sepas. Por eso jura que ese sacerdote no va a dejar de ser sacerdote. Así fue ya constituido. Hermanos, esto es algo glorioso. Dice que Él entró al lugar santísimo una vez para siempre. Una vez para siempre. Y no llevaba sangre de becerros ni de chivos, sino entró con su propia sangre y dice, obtuvo redención eterna. Y luego fíjense lo que dice el versículo, capítulo 10, versículo 11, en la página 1239. Hebreos 10, 11. Dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Porque Él es sacerdote. El día de la aurora de su gloria, cuando Él venga, nosotros vamos a estar con Él, vestidos con lino fino, blanco, resplandeciente. Eso significa la gloria de Cristo mismo. Eso es lo que nos va a cubrir a nosotros. Se nos hizo perfectos, nos completó, terminó su obra para con nosotros y por eso Él está sentado, está reinando.
porque ya cumplió. Hermanos, si tú te has entregado voluntariamente a Cristo como tu Señor, como tu Rey, Él es también el sacerdote que te ha santificado y vestido de Él mismo para que puedas estar a su lado y reinar junto con Él. Rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Dice Hechos capítulo 5, 31. A Él, o sea, a Cristo, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y ¿qué? Y perdón de pecados. ¿Ven lo glorioso de Cristo? Rey, sacerdote, Señor y Salvador. Señor y Cristo. De tal forma que Él viene entonces a comprar y adquirir un pueblo para que esté con Él para siempre. Tú y yo podemos y vamos a estar a su lado en el día de su poder. Ahora, si tú no te has entregado a Cristo, esa es tu esperanza. Si tú te asusta de pensar, ¿qué pensará Cristo? ¿Qué irá a hacer Cristo con mi vida? Y tienes razón en preocuparte. ¿Qué va a decir este rey acerca de tu persona? Pero esta es la buena noticia, esta es la esperanza, este es el ánimo que Dios quiere dar, que Él hizo un juramento, que Cristo va a estar ahí como sacerdote para que tú vengas a Él en cualquier momento y le digas, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Que te ofrezcas voluntariamente, decir, aquí estoy, Señor, para que hagas conmigo lo que tú quieras. Porque lo que Él quiere es santificarte, es hacerte perfecto delante de sus ojos para que puedas estar sentado junto con Él reinando. Y eso es algo que debes decir, wow, ¿cómo? Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. Ahora, rey, sacerdote, y la tercera parte del salmo que termina es juez. Vean lo que dice el versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, pero por tanto levantará la cabeza. Ya ahorita Jesús está reinando. En su victoria en la cruz, Jesús ha estado desde que Él entró en el lugar santísimo y se rompió ese velo, ya está funcionando como intercesor. Pero hay un tercer rol, un tercer papel que tiene que juzgar. Y esto es que el Señor Jesús juzgará a las naciones. Si el pueblo de Dios se hace pueblo de Dios porque se entrega voluntariamente, se ofrece voluntariamente al Señor, eso implica, y los que no se entreguen, quiere decir que rechazan voluntariamente al Señor. Rechazan voluntariamente al Señor. Y lo que está diciendo aquí es que entonces el Señor, Yahvé Dios, traerá juicio contra aquellos que rechazan el reino. Y es un juicio bien severo. ¿Y por qué es tan severo? Porque ese sacerdote, ese salvador, no solamente está reinando ahorita, ejerciendo su dominio entre sus enemigos, sino que está llamando inclusive. Esto es algo tremendo. En 2 Corintios, capítulo 5, el 17 al 21, dice una cosa tremenda. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y entonces ahora nos ha encargado esa palabra reconciliación. Y dice esto, como si Dios rogara por medio de nosotros al mundo que se reconcilie con Dios.
Eso es algo tremendo. Y ahorita, si tú no te has entregado a Cristo, ahorita te estoy hablando y dice, es como si Dios te estuviera rogando que te reconcilies con Él. Fíjate, el Rey exaltado, el Cristo que está dominando, el sacerdote te está rogando. Entonces, si tú voluntariamente dices, no, gracias. Quiero que veas la respuesta. Porque el Señor vino humilde, manso, a ofrecer la salvación. Y ahorita te está rogando por medio del Evangelio que te reconcilies con Él. Y mira lo que dice para aquellos que lo rechazan. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber escuchado el Evangelio, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dice, muere sin misericordia el que rompe la ley. Dice, ¿cuánto más no merece castigo el que menosprecia el sacrificio de Jesús y rechaza la mano de Dios ofreciéndote reconciliación y perdón? O sea, esto que está describiendo el Salmo 110 es un quebranto sobre el mundo, sobre los líderes de este mundo sin misericordia. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el día de la misericordia. En ese día, en el día del poder, en el día que ya venga en su casa, ahí ya no hay misericordia. El mundo se engaña, dice, ¿cómo va a condenar Dios al mundo? Pues tal, si nosotros pues no quisimos, pues no creo, Dios es muy bueno, no nos va a condenar. No. Dios es tan bueno que te está ofreciendo ahorita el perdón. Pero llegará un momento donde Él va a juzgar. Y va a juzgar con justicia. La misericordia es ahora, no después. Entonces aquí está viniendo este Mesías, este rey, este sacerdote, como un guerrero. Pero es Dios mismo el que lleva a cabo la destrucción. Es el Mesías quien juzga, pero es Yahvé el que con su poder derrama su ira sobre el mundo. Y sobre el sistema del mundo, y sobre sus reyes, sobre sus líderes, sobre sus gobernantes. ¿Por qué? Porque ellos son los que influyen en el mundo para desviar esa obediencia voluntaria, esa entrega voluntaria. Te jalan y dicen, no, entrégate a mí. Vive conforme a tus deseos, vive conforme a la corriente de este mundo. Y todo te está bombardeando para que tú voluntariamente sirvas al mundo en lugar de que te entregues voluntariamente al Señor. Entonces les decía yo que teníamos que preguntarnos cómo vamos a responder a esto. ¿Cómo respondemos a un rey? ¿Cómo respondemos a un sacerdote? ¿Y cómo respondemos a un juez? La Escritura nos dice que lo primero que tenemos que hacer, y voy a brincarme a lo mejor el orden, hablar primero del juez. La Escritura nos dice cómo respondemos. Hechos capítulo 17, versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara, Dios ha emitido un oráculo
hablado en el Salmo 110. Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes. Cuando dice hombres, está incluyendo a las mujeres, y los niños, y los jóvenes, y los ancianos. Toda la humanidad declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, o sea, el Mesías, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa que te arrepientas? Significa que te ofrezcas voluntariamente a Cristo. Y por eso es que ese ofrecimiento tiene que ser continuo, permanente en tu vida. Todos los días hay que ofrecerse al Rey. Y si tú dices, pero ¿cómo me voy a ofrecer si todavía soy pecador? Así ofrécete al Rey, porque para eso Él es Rey y sacerdote. Para abogar por ti, para interceder por ti, para santificarte a ti. Ofrécete al Rey porque Él va a juzgar. Él va a juzgar. Y Él ya ha sido demostrado como Rey. Este pasaje en el libro de Hechos, capítulo 17, este mensaje de Pablo, encapsula lo que a la hora de la hora tenemos que responder. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra respuesta al Rey, sacerdote y juez? Te entregues, que te ofrezcas. Y pregúntate ahorita, si ahorita tú estás en esa postura de ofrecimiento. Si tú estás en esa postura de aquellos que se presentan ante un rey, aquí estoy, Señor. Hágase tu voluntad. Pregúntate si tú estás viniendo a ese sacerdote. Miren, hermanos, es muy difícil venir delante de Cristo cuando tú sabes que estás en pecado. Cuando tú sabes que andas mal. Pero por eso dice, el Señor ha jurado para que tú tengas esa esperanza, para que vengas a Él. Porque el sacerdote viene a ofrecer sacrificios por los pecados, por todos los pecados, por tus pecados pasados, presentes y futuros, por tus pecados repetidos, por tus pecados voluntarios. No vas a asustar al sacerdote. No va a decir, no puede ser posible que este venga otra vez. Él está ahí. Yahvé Dios juró que Él va a estar ahí. Para que vengas a Él. Para que si ayer fue tu peor día. Para que si ayer voluntariamente tú dijiste, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que me dices que no, pero yo voy a hacer esto de todas formas. ¿Por qué? Porque quiero. Y le diste la espalda a tu Rey. Hoy puedes venir ante ese Rey entregándote voluntariamente, porque ese Rey te va a recibir como un sacerdote. Porque a Él le ordenó el Padre que estuviera ahí como un intercesor y te represente a ti delante de Él. Por toda la eternidad. Nunca va a ser visto tú separado o no, que no sea a través de Cristo. ¿Estás entonces viniendo a Él? Todo eso, hermano, ese ofrecimiento quiere decir que si es permanente, si es continuo, entonces quiere decir que nosotros debemos vivir para ese Rey. Debemos vivir obedeciendo a ese Rey, sirviendo a ese Rey, procurando los asuntos del Rey, buscando extender su reino, buscando anunciar su gloria. ¿O qué estás buscando en este mundo? ¿Qué es lo que quieres? O sea, los valores de este mundo. Debemos de vivir en dependencia de Él, buscándolo en ese continuo arrepentimiento. Es la primera tesis de Lutero en la Reforma, que el arrepentimiento, hermanos, no es un acto. No es un acto. Es una dirección de vida.
Es una posición, es una postura, es ese ofrecimiento voluntario. Aquí estoy, Señor. Quiero más de ti. Y le estás por ello entonces dando la espalda al pecado y al mundo y sus valores y tus deseos. Estás negándote a ti porque quieres servir al Rey, quieres al Rey. ¿Lo quieres?